En este video encontrarás la respuesta de todos los misterios de la cuarta temporada de Call of Duty. El primero tiene que ver con Smoothie, específicamente si tiene o no tiene crecimiento acelerado, que aquí vamos a entrar un poco en conflicto. Y es que si recuerdas, en Campamento Cretácico se nos mencionó de que Bumpy tenía un crecimiento acelerado, por eso pudimos llegar a ver cómo creció tan rápido en unos 2 a 3 días. Pero con el tema de Smoothie pasa algo curioso, ya que su crecimiento lo pudimos llegar a ver hasta el final de esta temporada, y que de hecho fue justo cuando hubo un salto temporal. Y teniendo en cuenta la apariencia de los campistas, este salto temporal parece ser que es de un mes, y eso como mínimo. Entonces, ¿por qué aquí Smoothie parece ser que no tiene crecimiento acelerado? Esto quiere decir que en el caso de Bumpy se representa este gen con 2 A minúsculas porque son recesivas, mientras que en el caso del padre de Smoothie tiene 2 letras mayúsculas porque es dominante, y este probablemente tiene un crecimiento normal, dando como resultado que en el caso de Smoothie es un portador pero no expresa el rasgo. Y otra posible causa, podríamos llegar a pensar que el rasgo depende de varios genes. A lo que me refiero es que Bumpy puede tener una combinación específica de genes que acelera su crecimiento, pero Smoothie puede heredar solo parte de esos genes, sin alcanzar el entre comillas umbral para expresar el rasgo. Y en dado caso de que Smoothie sí que llegara a tener ese crecimiento acelerado, pues es la modificación de la hormona de crecimiento, sus receptores o las vías metabólicas que la regulan. Por lo tanto, es un cambio genético. Smoothie también podría mostrar un crecimiento acelerado. Pero siguiendo con las respuestas oficiales, aquí ya se nos mencionó quién fue el creador de los Atrociraptors, que si bien ya más o menos podríamos llegar a sospechar quién había sido, pues aquí lo terminaron de confirmar. Y sí, fueron creados por Biosyn, específicamente por Henry Wu, esto con el objetivo para iniciar el proyecto Theropodoaxis. Que bueno, más que para iniciar el proyecto Theropodoaxis, era más que nada para que siguiera avanzando y diera frutos. Esto no sabía si meterlo o no porque ya teníamos una respuesta oficial desde la salida de Jurassic World Dominion, pero bueno, básicamente aquí la cuarta temporada pues terminó de confirmar que efectivamente estos tiranosaurios son Bok y Doe. Este misterio es un poco más complicado de llegar a resolver porque ya nos estamos metiendo no solamente con el tema de la cuarta temporada de Call of Duty, sino que también con los acontecimientos de Jurassic World Dominion. Y es básicamente por qué la pareja de Tyrannosaurus Rex se encontraba en el santuario de Biosyn, si se supone que no había Tyrannosaurus Rex, además de que solamente había 2 depredadores alfa. Ya que si recuerdas, en la cuarta temporada Dodgson estaba bastante emocionado por ver esta primera interacción entre tiranosaurio y giganotosaurio. Esto ya nos deja ver que antes de que se introdujera Rexy no había Tyrannosaurus Rex. Más aparte, el diálogo de Jurassic World Dominion, en donde se nos menciona que solamente hay 2 depredadores alfa, que es el giganotosaurio y Rexy, pero entonces, ¿dónde queda la pareja de Tyrannosaurus Rex? Pues bien, para poder explicar todo esto hay que considerar que si bien la pareja de Tyrannosaurus Rex aparece en el santuario de Biosyn, aparece ya mucho después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, ya aparecen en la noche. Además, debes recordar de que Biosyn constantemente estaba recibiendo dinosaurios, no solamente dinosaurios que venían de Estados Unidos, dinosaurios de todo el mundo. Esto quiere decir que la ventana de tiempo para que un dinosaurio pudiera llegar a entrar al santuario de Biosyn es bastante extensa, podía ser en cualquier momento. Y también hay que recordar la forma en que Rexy se introduce al santuario. Si recuerdas, es a través de una plataforma y parece ser que todo esto está conectado bajo tierra. Ahora bien, si tenemos todo esto en cuenta, pues probablemente la pareja de Tyrannosaurus Rex llegaron en el santuario durante los acontecimientos de Jurassic World Dominion y la cuarta temporada de Call of Duty. Pero antes de ser introducidos al santuario, primero tuvieron que pasar por este sistema que está por debajo de la tierra y después ya entonces se encontraban en el santuario. Esa es la razón por la cual esta pareja de Tyrannosaurus Rex aparece hasta en la noche, y que incluso podríamos llegar a pensar que por todos los acontecimientos que ocurrían en Jurassic World Dominion, la pareja de Tyrannosaurus Rex se quedó más tiempo en estas instalaciones subterráneas. Pero no fue hasta el final de Jurassic World Dominion y por todo el caos y también por la evacuación que se estaba llevando a cabo que decidieron mejor sacarlos al santuario. Si bien esto no es un gran misterio y tampoco es algo que la cuarta temporada tenga que llegar a resolver porque no afecta en nada, pues al menos ya tenemos una respuesta oficial y por si alguien tenía la duda. Y es básicamente si el padre de Smoothie tiene nombre, y sí, la respuesta es que sí, y se llama Blender.
Y es que básicamente se le realizó una entrevista al showrunner de la serie, en donde él mencionaba que el padre de Smoothie se le conoce como Blender, o así lo llamaban en el guión. Así que por si llegabas a tener la pregunta de si el padre de Smoothie tenía nombre, pues sí tiene nombre. Si bien no se mencionó, pues así se le conocía en el guión, y pues también así nosotros le podemos llegar a decir. Ese misterio ya lo había resuelto, pero sí o sí tengo que incluirlo en este video, y es básicamente el tema de la investigación que se realizó hacia Manta Corp. Para poder resolver este misterio te voy a ir mencionando varios datos que son muy importantes, y el primero es que si recuerdas, en la primera temporada de Call of Duty se menciona que se realizó una investigación hacia Manta Corp. Como segundo dato es que gracias a las fechas que podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion, podemos llegar a saber que el derecho de recolección de los dinosaurios se le entregó a Biosyn en 2021. Y gracias a algunas fechas que podemos llegar a ver de la primera temporada de Call of Duty, sabemos que la investigación hacia Manta Corp se realizó a inicios de 2022. Como tercer dato, tienes que recordar que las investigaciones que se llevaban a cabo en la isla de Manta Corp eran secretas, aisladas de todo lo que era la empresa en general. Tanto así que tenía su propio servidor privado y que la única persona que se comunicaba del exterior era Daniel Cohn, porque era el jefe. Como cuarto dato, tienes que recordar que si bien los campistas eliminaron todo archivo y toda evidencia de los chips de control, hubo algo que no eliminaron, y eran los propios chips que ya se encontraban en algunos dinosaurios de la isla. Ya que si recuerdas, los campistas solamente destruyeron los controles, pero no los chips, estos se quedaron inactivados. Como quinto punto, tienes que recordar de que Biosyn, si bien tenía algunos dinosaurios en el santuario, él también estaba en el negocio de la venta y compra de dinosaurios ilegales. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que los derechos de recolección le pertenecían a ellos, no se preocupaban por vender dinosaurios porque ya tenían los derechos de recolección de ellos, por lo tanto, tarde o temprano regresarían a su poder. Como quinto dato, tienes que recordarte que Biosyn tenía conectes con el gobierno, por lo tanto, al abrir una investigación así de la nada, no sería ningún problema para Biosyn porque ya tenía gente que le podía ayudar y sin tener que levantar sospechas. Como sexto dato, si bien la isla era secreta, recuerda que la representante de Biosyn en todo momento le estaba informando a Dodgson de lo que ocurría en esa isla, por lo tanto es lógico llegar a pensar que también le mandó la ubicación. Y como penúltimo dato, recuerda de que Dodgson pudo llegar a ver en acción los chips de control, tanto así de que iba a cerrar un trato para que Manta Corp le creara sus propios chips. Y finalmente, como último dato, en la cuarta temporada de Call of Duty, si recuerdas, Darius le menciona a Brooklyn de que Biosyn utilizó tecnología de Manta Corp para poder crear sus propios chips. Pero entonces, ¿cómo se conectan todos estos puntos? Primero, hay que tener en cuenta de que Biosyn conocía la isla de Manta Corp, conocía los chips y sabía que en esa isla se encontraban no solamente los chips, sino que también se encontraban dinosaurios. Pero era una isla secreta, solamente los campistas, Daniel Cohn y Dodgson sabían de la existencia de la misma. Obviamente los campistas no dijeron nada, Daniel Cohn tampoco, y aquí fue cuando Biosyn empezó a mover los hilos. Biosyn sabía que si quería adquirir esta tecnología y estos dinosaurios tenía que hacerlo de una forma que no llamara la atención, pero primero tenía que garantizar algo, que era básicamente los derechos de recolección de los dinosaurios. Una vez adquirido estos derechos en 2021, entonces ya podía empezar a planear cómo obtener estos dinosaurios y esta tecnología que se encontraban en una isla que nadie conocía. Solamente tenía que aprovechar el arresto que se le había realizado a Daniel Cohn, pero ahora tenía que abrir una investigación hacia toda la empresa, y dentro de esta investigación le pasaría información a sus contactos del gobierno en donde se hablaría de una isla. Ya iniciada la investigación, Biosyn sin ningún problema podía adquirir estos dinosaurios y llevárselos a su santuario porque ya tenía los derechos de recolección, y mucho mejor, todo esto lo podía hacer de una manera silenciosa sin alzar sospechas. Una vez adquirido estos dinosaurios, Dodgson ya sabía de que algunos de estos dinosaurios tenían los chips, solamente era de cuestión de buscar cuáles dinosaurios los tenían y cuáles no. Ya teniendo los chips en su control, pues simplemente se tenían que basar en esta tecnología para crear la suya. Por eso, en la última temporada de Call of Duty podemos llegar a escuchar que en el archivo de Bumpy se menciona que ocupaba una actualización.
Pero entonces, ¿qué ocurrió con los dinosaurios que se encontraban en esta isla? Pues probablemente Biosyn les haya sacado muestras de ADN y simplemente los haya vendido al mercado negro. Aunque claro, puede ser que algunos de estos dinosaurios sí que se encontraban en el santuario de Biosyn, solamente que no los vimos, pero no porque no los hayamos visto no significa que no estén ahí. Otro misterio que me surgió después de ver la cuarta temporada es cómo funciona el sistema de persuasión aérea, ya que si recuerdas, antes de que los campistas fueran atacados por el Quetzalcoatlus, vemos cómo se activa este sistema y lo que hace es que el Quetzal ignore el avión y descienda su vuelo. Pero si vemos este comportamiento, no es como que se llegara a formar algún tipo de barrera como lo que pudimos llegar a ver en Jurassic World Dominion. Entonces, ¿cuál sería la explicación de esto? Pues sí que se llega a formar una barrera, pero sería una barrera de señales acústicas. Podríamos llegar a pensar que este sistema produce señales acústicas molestas, pero no dañinas, imperceptibles para el ser humano, pero que van aumentando si el animal aumenta los 50 metros de altura. Por lo tanto, el reptil volador, al sentir una incomodidad leve, desciende naturalmente para escapar del estímulo, y así mantienen a los pterosaurios por debajo de los 150 metros de altura. Otro misterio fue el tema de los dilophosaurios, ya que cuando salió Jurassic World Dominion, yo me hacía la pregunta de por qué esos dilophosaurios se encontraban en el hipercircuito, no tenía mucho sentido. Y es que gracias a esta temporada sabemos que los dilophosaurios se encontraban ahí porque estaban persiguiendo a Kenji y a Ben. Y otro misterio que obtuvo una respuesta es qué ocurrió después de la batalla final de Jurassic World Dominion, ya que en Dominion solamente nos quedamos con que Rexy y el tiranosaurio rugían y ya no sabíamos qué ocurrió después, y que incluso muchos llegaron a teorizar en su momento que después estos dos se enfrentaron. Pero ahora sabemos lo que realmente pasó, y es básicamente de que Rexy se fue por su lado y el tiranosaurio hizo lo mismo. Si bien esto no es un misterio, muchas personas podrían llegar a considerar esto como una conveniencia de guión, pero la verdad es que no lo es, y es básicamente porque Dodgson no le vendió a Bumpy a Kenji. Para esto hay que recordar ciertos datos que ya se nos habían mencionado pero en la tercera temporada, específicamente de que Biosyn controlaba cierta parte del mercado negro de Malta. Esto nos da a entender de que efectivamente Biosyn estaba en el negocio de la venta y compra de dinosaurios de manera ilegal, porque recordemos que controlaba el mercado de Malta. Y como segundo punto, también hay que recordar que Dodgson ya conocía a Kenji mucho antes, y esto lo recordamos por la quinta temporada de Campamento Cretácico, y no solamente a Kenji, sino también a su padre. Que dicho padre terminó en la cárcel y también por eso se cerró el negocio que se tenía planeado entre Biosyn y Manticore. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estos dos datos, es ilógico llegar a pensar que lo que Dodgson le dijo a Kenji de que básicamente no estaba interesado en vender dinosaurios era una verdad. Obviamente esto era una mentira. Pero entonces aquí la pregunta sería ¿por qué Dodgson se negó si de todas formas él ya conocía a Kenji y conocía a su padre? Por lo tanto, esa suma de dinero que Kenji le había propuesto, si bien no la vio físicamente, pues sí era lógico llegar a pensar que la tenía. Pues para esto hay que recordar los últimos dos datos. El primero es que hay que recordar la personalidad que tiene Dodgson. Si recordamos, el único trato que podemos llegar a ver entre Dodgson y otra persona es con Santos, pero siempre y cuando Dodgson saliera ganando. Por eso Dodgson le dio la exclusividad de los dinosaurios a Santos, porque eso ya le garantizaba un punto estratégico en el mercado negro, además del tema de los Atrociraptors. Además, hay que recordar que en esos tiempos Biosyn estaba bien económicamente, por lo tanto, dejando de lado el tema del dinero, ¿qué otra cosa Kenji le podía ofrecer a Dodgson? Pues nada. Kenji no le podía ofrecer algún tipo de ventaja en algún tipo de sector, porque recordemos que el legado de los Kong ya estaba manchado y dinero pues Biosyn ya tenía. Y si a todo esto le añadimos de que Kenji trató de sobornar a Dodgson, es evidente que se negó a este trato, pero ojo, no porque fuera una conveniencia de guión o porque Biosyn no estuviera detrás del mercado negro, era simplemente porque el trato no le convenía a Biosyn. Si te gustó este video, no te puedes perder el que está apareciendo justo ahora, en donde encontrarás la mayor conspiración de esta temporada.